Bien. La siguiente clasificación de los tipos de investigación tiene que ver con los datos empleados, ¿sí? Los cuales se pueden agrupar, ¿sí? En dos tipos: la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Se utiliza frecuentemente en ciencias sociales, ¿sí? Tiene una base lingüístico-semiótica y se aplica en técnicas como el análisis del discurso, entrevistas abiertas y observación participante. Por otro lado, tenemos la investigación cuantitativa, que ahonda en fenómenos a través de la recopilación de datos y se vale del uso de herramientas matemáticas, estadísticas e informáticos para su medición. Esto permite hacer conclusiones generalizadas que pueden ser proyectadas en el tiempo. La investigación cualitativa utiliza o es aplicada generalmente en ciencias sociales, ¿sí? Es un método para recoger y evaluar datos no estandarizados. En la mayoría de los casos se utiliza una muestra pequeña y no representativa con el fin de obtener una comprensión más profunda de sus criterios de decisión y de su motivación. En la investigación de mercado, por ejemplo, los métodos de investigación cualitativa suelen incluir entrevistas, debates en grupo o métodos de observación cualitativa, ¿sí? Los resultados y las respuestas resultantes en estos métodos se interpretan en función del contexto y no se representan a partir de parámetros, ¿sí? Salvo que así se especifique. Después tenemos la investigación cuantitativa, ¿sí? Dijimos ya que ahonda en fenómenos a través de recuperación de datos, ¿sí? Se basa en la matemática, en la estadística, en la informática, ¿sí? Para su medición. Un ejemplo común de investigación cuantitativa es un testeo de un medicamento, por ejemplo, ¿sí? Se toma una población de estudio, se le suministran distintas concentraciones del medicamento. Muchas veces también se le suministran a algunos sujetos placebos, ¿ah? En dosis determinadas, controladas y reguladas, para poder medir objetivamente el resultado y así determinar un margen de efectividad del producto. La investigación cuantitativa se considera que el conocimiento debe ser objetivo y que éste se genera a partir de un proceso deductivo en el que a través de la medición numérica y el análisis estadístico inferencial se prueban hipótesis previamente formuladas. Según el grado de manipulación de variables, ¿sí? Yo puedo establecer la siguiente clasificación: investigación experimental, investigación no experimental e investigación cuasi experimental. La primera se trata de diseñar o replicar un fenómeno cuyas variables son manipuladas en condiciones controladas, ¿sí? Esto por lo general se hace en un laboratorio o en un ambiente, digamos, de condiciones controladas. La investigación no experimental, ¿sí? Las variables básicamente no son controladas. Y en la investigación cuasi experimental se controlan solo algunas variables del fenómeno a estudiar, por ello no llega a ser totalmente experimental. En este caso, los grupos de estudio y control no pueden ser elegidos al azar, sino que se eligen de grupos o de poblaciones ya existentes. En la investigación experimental, ¿sí?, se presenta mediante la manipulación de una variable experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular. En este tipo de investigación se realiza un control de todos los factores que afectan tanto a la validez interna como a la validez externa del comportamiento del objeto de estudio. El elemento fundamental de este tipo de diseños es que los sujetos son elegidos al azar de una población y asignados al azar a los grupos experimentales y de control.
En el caso del enfoque cuantitativo, el investigador utiliza su diseño para analizar la certeza de las hipótesis formuladas, ¿sí? Ya sea en un contexto particular o para aportar evidencias respecto de los lineamientos de la investigación. En la investigación no experimental, bueno, acá tenemos categorías, conceptos, variables, sucesos, comunidades o contextos que se dan sin la intervención directa del investigador. Es decir, sin que el investigador altere el objeto de investigación. En este tipo de investigación, solo se observan los fenómenos o acontecimientos tal y como se dan en su contexto natural, y después se los analiza. ¿Sí? Vamos a dar un ejemplo burdo para ilustrar la diferencia entre un experimento y un no experimento. ¿Ah? Experimento: hacer enojar intencionalmente a una persona para ver sus reacciones. Un ejemplo de variable no experimental sería ver las reacciones de esa persona cuando llega enojada. ¿Ah? Ahí claramente se ve que en una situación yo ejerzo una manipulación de las variables que de alguna manera estoy controlando. Y en la otra solamente me limito a observar las situaciones o reacciones que ocurren durante la observación del objeto de estudio. La investigación cuasi experimental dijimos que controla solo algunas variables del fenómeno a estudiar. La característica fundamental de este tipo de diseño está en que el experimentador no puede hacer una asignación al azar de los sujetos a los grupos experimentales y de control. Sin embargo, sí puede controlar alguna de las siguientes cuestiones: ¿cuándo llevar a cabo las observaciones? ¿Cuándo aplicar la variable independiente o tratamiento? ¿Y cuál de los grupos recibirá el tratamiento? Aunque en estos diseños no se garantiza un nivel de validez interna y externa como en los experimentales, ¿sí?, ofrecen un grado de validez suficiente, ¿sí?, que hace que su uso sea viable en el campo de la educación y la psicología. Luego tenemos, según el tipo de inferencia, ¿sí?, podemos agrupar sobre la base de leyes generales, sobre hechos particulares que llevan a una generalidad, o la observación de la realidad a efectos de crear una hipótesis. En este contexto tenemos a la investigación deductiva, a la investigación inductiva y a la hipotética deductiva. La primera de ellas, ¿sí?, se espera que las conclusiones formen parte de las premisas del problema. Y por lo tanto, si las premisas son correctas y el método inductivo es adecuado, la conclusión también será correcta. En el tipo de investigación inductiva, el conocimiento se genera a partir de las observaciones particulares y se llega a través de ellas a una generalización. Esto se basa concretamente en recolectar datos específicos para poder crear nuevas teorías. Por último, tenemos la investigación hipotética deductiva, que aplica una deducción para obtener una conclusión. Y finalmente se verifica o se descarta a través de la experiencia. Por eso se dice que se deduce, ¿sí?, si esa conclusión es válida o refutable. Los métodos de investigación inductiva se utilizan para analizar el fenómeno observado, mientras que los métodos deductivos se utilizan para verificar el fenómeno observado, ¿sí? Acá es importante hacer esta diferencia, digamos, entre cuando estoy analizando un fenómeno y cuando estoy verificando dicho fenómeno, ¿sí? Los enfoques inductivos están asociados a la investigación cualitativa, y el enfoque deductivo está, por lo general, asociado a la investigación cuantitativa, ¿sí? Este método, el deductivo, es el más usado en el área de la enseñanza. Se basa en una ley general que me permite inferir algunos hechos, ¿sí? El método deductivo es riguroso, pero no aporta nueva información, ¿sí? Por eso,
volvemos a repetir la importancia de concatenar y de combinar diferentes posturas, digamos, que pueden parecer extremas, pero que de por sí, en esencia, son incompletas siempre. En la investigación inductiva, en el inductivismo, se caracterizan las 4 etapas básicas: observación y registro de todos los hechos, análisis y clasificación de los hechos, derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos y la posterior contrastación. En una primera etapa, yo debería observar y registrar hechos para luego analizarlos y clasificarlos ordenadamente. Y a partir de los datos procesados, yo derivo una hipótesis que solucione el problema basado en el análisis lógico de estos datos procesados. Esta derivación de hipótesis se hace siguiendo un razonamiento inductivo. Investigación hipotética deductiva, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos esenciales? Observo el fenómeno a estudiar. Creo una hipótesis para explicar dicho fenómeno. Deduzco consecuencias o implicancias más elementales de la propia hipótesis. Y luego compruebo o refuto los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. Este método obliga a combinar la reflexión racional o momento o situación racional con la observación de la realidad o momento empírico. Es decir, contrasto la observación con una verificación. En el caso de que todas las variables puedan ser objeto de estudio, el último paso sería una inducción completa que daría paso a una ley universal. En caso contrario, la inducción es incompleta y por lo tanto la ley obtenida sería una ley probabilística. Según el tiempo en el que se realizan, se pueden clasificar, según el intervalo de tiempo adoptado para el análisis, la forma de manipular al mismo. Acá tenemos investigaciones longitudinales e investigaciones transversales. En las longitudinales implica el seguimiento de un evento, individuo o grupo, durante un periodo claramente definido. El objetivo es poder observar cambios en las variables analizadas. Ejemplo, un estudio dedicado a analizar los cambios en una población indígena específica durante 10 años. Eso es un ejemplo de investigación longitudinal. Investigación transversal se aplica para observar los cambios ocurridos en fenómenos, individuos o grupos durante un momento concreto. Un ejemplo, investigo sobre los cambios emocionales que atraviesan un grupo de adolescentes de 16 años de una escuela pública terminada mientras se preparan para su ingreso a la universidad. ¿Sí? En la investigación longitudinal, el objetivo es poder observar cambios en las variables analizadas. ¿Sí? Recoge datos cualitativos y cuantitativos y se encarga de emplear medidas continuas o repetidas para dar seguimiento a individuos particulares durante un periodo prolongado de tiempo. A menudo suelen ser años o décadas. Ya leí ese ejemplo, así que voy. Investigación transversal. ¿Sí? Ya dijimos que observa cambios ocurridos en fenómenos, ¿sí? En un momento concreto. El diseño de estudios transversales se define como el diseño de una investigación observacional individual que mide una o más características, ¿sí? En un momento dado. En estos estudios el principal indicador es la prevalencia, porque cuantifica la frecuencia del daño. Por ejemplo, estamos hablando de el estudio de una enfermedad para un momento concreto. Se cuantifica la frecuencia del daño a la salud o los factores de riesgo. Sin embargo, cuando se decide realizar un estudio transversal de tipo analítico, se emplean los siguientes indicadores: magnitud de asociación, significación estadística y medidas de impacto potencial. ¿Sí?
Concretamente, la diferencia entre longitudinal y transversal tiene que ver con el protagonismo que toma el tiempo o el sujeto en su momento. Y bueno, la actividad 2 tiene que ver con elaborar una justificación del tipo de investigación que elige como compatible con su trabajo de tesis. Vamos a analizar los diferentes tipos de investigación, vamos a pensar en nuestro trabajo de tesis, ¿sí? Y si no lo tienen, yo creo que en el caso de ustedes, digamos, todos tienen ya más o menos, todos y todas tienen definida la línea de investigación que van a seguir para su trabajo de tesis, ¿sí? Así que son dos consignas básicamente. Justificar el tipo de investigación, ¿sí? Y verificar el punto anterior estableciendo el objeto de estudio.